Hola queridos amigos, muy buen lunes, muy buena semana para cada uno de ustedes. Qué lindo es poder encontrarnos por este medio como es el canal Enseñanza Bíblica. Estamos entregándole como cada semana, tratamos de hacerlo, el contenido del libro complementario de la carta a los Hebreos, el autor Félix Cortés. Tenemos en esta semana la lección número 7, que sería para el sábado que viene, el 12 de febrero, y el título es Jesús, el ancla del alma. El apóstol Pablo, que se cree que es el autor de esta carta, va a detener un momento lo que viene hablando acerca del sacerdocio de Jesús y nos va a dar un consejo muy importante, un peligro, una dura advertencia sobre la posibilidad de apartarse de Cristo Jesús. Hay un texto para memorizar que va a ser el capítulo de estudio esta semana, que es tanto el capítulo 6 como el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Tenemos, dice el texto, como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19 y 20. ¿Cómo es posible que los lectores de Hebreos, que habían estado dispuestos a perder sus posesiones y sufrir vergüenza pública por Cristo, estuvieran ahora en peligro de apartarse de Él, hasta el punto de simbólicamente crucificarlo? Ver Hebreos 6, 4 al 6. Comparar con Hebreos 10, del 32 al 34. ¿Cómo pasa una persona de una resuelta fidelidad a abandonar el camino e incluso unirse a los que desprecian a Jesús? La respuesta a estas preguntas se centra en nuestra seguridad en Cristo, un tema que es la preocupación central de Hebreos 6. ¿Qué es entonces la seguridad en Cristo? ¿Cómo se puede obtener? El peligro de la apostasía. El apóstol Pablo explica que el problema de sus lectores era que habían dejado de crecer. Ver Hebreos 5, del 11 al 14. Se habían contentado con lo básico, la doctrina elemental de Cristo, y no habían ampliado su conocimiento con una comprensión más avanzada. El apóstol señala, por ejemplo, que estaban teniendo problemas para entender el sacrificio sacerdotal y el ministerio en su favor que acababa de mencionar en los versículos 1 al 10. Por eso continuaban ofreciendo sacrificios en el templo y buscando la mediación sacerdotal levítica. El autor les advierte que, si continuaban en ese camino, finalmente apostatarían de Cristo y lo crucificarían nuevamente. Ver Hebreos 6, del 4 al 6. Estas palabras fuertes probablemente hayan sorprendido a la audiencia. La advertencia del apóstol nos plantea algunas preguntas importantes. ¿Depende la salvación del entendimiento teológico? ¿La comprensión teológica más profunda mejora o incluso asegura nuestras probabilidades de permanecer fieles a Jesús? ¿La dificultad para comprender aumenta las probabilidades de apostasía? La clave para la seguridad de la salvación no es la comprensión teológica en sí misma. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas, desde Lucifer hasta Judas, que apostataron a pesar de tener un profundo conocimiento de Dios y de Jesús. La base de la seguridad está en otra parte. Cuando discernimos por qué una persona puede crecer en conocimiento y otras no, entendemos cuál es la relación entre conocimiento y seguridad. Déjame explicarte con una historia que sucedió hace varios años. En septiembre de 1983, Gianfranco Becina,
un mercader de arte siciliano comunicó al Museo J. Paul Getty que tenía una magnífica estatua de mármol realizada en el siglo VI a.C. La estatua era un kouros, una representación de un joven desnudo común en el mundo griego antiguo. Vecchina pidió $10 millones. El museo analizó la oferta con cautela. Pidió que le prestaran el kouros para hacer una investigación en profundidad que duró 14 meses. El Museo Getty concluyó que el estilo de la escultura era similar al kouros de Anavisos que se encontraba en el Museo Arqueológico Nacional de Grecia, en Atenas. Los abogados de Getty concluyeron que los documentos que certificaban la reciente historia de la estatua eran genuinos. El Museo Getty también contrató los servicios de Stanley Margolis, un geólogo de la Universidad de California, en Davis. Margolis dedicó 2 días a examinar la superficie de la estatua con un microscopio estereoscópico de alta definición. Luego tomó una muestra y la examinó con un microscopio electrónico. Realizó espectrometría de masas, difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X. En su informe, Margolis observó que el material era dolomita de la antigua cantera del Cabo Bati en la isla de Tasos y que la superficie estaba cubierta con una fina capa de calcita. Margolis explicó que la dolomita podría transformarse en calcita solo mediante un proceso que dura cientos o miles de años, lo que demuestra que la estatua no podía ser una falsificación reciente. El Museo Getty compró la estatua por $9 millones. La historia es extraordinaria porque cuando el kouros se exhibió por primera vez, muchos expertos en arte antiguo concluyeron inmediatamente que era falso. Habían excavado y estudiado personalmente muchas estatuas antiguas y sabían que esta en particular no podía ser genuina. 8 años después, del 25 al 27 de mayo de 1992, los académicos dedicaron todo un congreso a discutir el kouros del Museo Getty. Como resultado, el formidable argumento científico a favor de la autenticidad del kouros comenzó a desmoronarse. Un código postal mencionado en los documentos originales del kouros no existió hasta 20 años después de la fecha de los documentos. Una cuenta bancaria mencionada en ellos también se había abierto 8 años después. El estilo del kouros era, de hecho, un pastiche de diferentes estilos de varias épocas y varios lugares. Un geólogo también demostró que la fina capa de calcita podría producirse con mildiu de la papa. De alguna manera, la ciencia había cegado al Museo Getty. ¿Cuál había sido el problema? Parece que el problema había sido que el museo quería que el kouros fuera auténtico. El Getty, un museo joven, quería una colección de clase mundial, y el kouros era la pieza perfecta para eso. De alguna manera, ese deseo comprometió su juicio. Una de las claves del engaño es el intenso deseo de una persona de que algo sea o no cierto. Por ejemplo, ¿por qué los discípulos no entendieron que Jesús iba a morir en la cruz cuando Jesús mismo les enseñó claramente: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea muerto? Además, el Evangelio de Juan registra 7 referencias hechas por Jesús en la última semana de su ministerio, a la hora de su muerte. Sin embargo, no entendieron. No entendieron porque no querían que la cruz fuera verdad. La dificultad para comprender una verdad bíblica a menudo no es un asunto de la cabeza, sino del corazón. Para esta declaración puedes leer 2 de Tesalonicenses 2:10
y también versículo 12, y 2 de Timoteo 4, 1 al 4. La razón por la que la Biblia es a veces difícil de entender radica en que requiere que el lector abandone sus deseos más apreciados. Requiere conversión. Por eso, las cosas profundas de Dios no se revelan a los sabios, sino a los humildes. Dice Mateo 11, 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La dificultad de la audiencia con el sacerdocio de Jesús no era una cuestión de cabeza, sino de corazón. Eran tardos para oír. Hebreos 5:11. No querían abandonar el hermoso templo de Jerusalén y los gloriosos e impresionantes rituales judíos. No querían ser tachados de traidores. El orgullo estaba produciendo en ellos un corazón de incredulidad que finalmente podría llevarlos a pisotear al Hijo de Dios. Esto implica colocar a Jesús como estrado de los pies, mientras el creyente se sienta en el trono, así como el orgullo llevó a Lucifer a intentar sentarse en el trono y llegar a ser como el Altísimo. La salvación no depende del conocimiento o la comprensión, pero la falta de comprensión puede ser un síntoma de una condición espiritual grave. Algunas personas siempre están aprendiendo, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad porque amontonan maestros que se adaptan a sus pasiones. Realmente no aman la verdad y por eso abrazan los mitos y las especulaciones. Se perderán no por falta de conocimiento, sino por falta de voluntad para abrazar una verdad que los llama al cambio. Hasta aquí ha llegado la primera parte de la lectura del libro complementario para la lección de escuela sabática. Está siendo una lectura muy interesante. Estamos leyendo el capítulo 7 titulado Jesús, el ancla del alma. Deseamos que haya sido de mucho provecho y bendición para ti. Ayúdanos a compartir este material para que también pueda ser de bendición para otros. Te deseamos un buen comienzo de semana, que el Señor te acompañe en tus actividades. Nos vemos en la próxima, que el Señor te bendiga.